Bienvenidos y bienvenidas. En este momento vamos a comenzar a hablar sobre lo que hemos llamado el caminar del Faber al Symbolicus. Cuando hablamos de este proceso, estamos hablando de la evolución del, del ser humano y de los procesos de su pensamiento, que reproducen los procesos de avance de la especie, pero que fundamentalmente tienen un asidero en las relaciones con el entorno en el que se encuentran. Para la filosofía y para la psicología y la psicopedagogía es fundamental estudiar estas bases como plataforma de entrada a los cuestionamientos básicos que se hace en la humanidad. Cuando hablamos del Homo Faber al Homo Symbolico, estamos hablando de esa transformación que avanza en nuestra sociedad, pero que también tiene un paralelismo en nuestra mente, en nuestra psique. Y como hemos visto, hay una evolución en este proceso, como lo tienen en sus materiales. El Homo Faber entonces es el hombre que fabrica, el hombre que requiere, necesita y está obligado a estar en una tribu. Es un hombre que acciona sobre lo inmediato y requiere de los elementos que están a su alrededor para poder satisfacer sus necesidades. Así que él va moviéndose de acuerdo a la disponibilidad de los elementos que le son propios para su alimentación, que son la caza, la pesca y la recolección, fundamentalmente. Luego, por una necesidad de organización, al parecer, por una necesidad de trascender ciertos espacios, de distribuir la casa incluso, se crea el lenguaje. Entonces, como el lenguaje está cargado de logos, y el logos permite la transmisión de información, en concreto, la posibilidad de una u otra forma hacer organizaciones precarias. Organizaciones precarias para la acción, que se condice y que se ejemplifica en las rudimentarias herramientas que utilizaban y las formas en las que se movían. Ustedes pudieron ver en el material de video que se les entregó precisamente cómo había una comparación entre uno y el otro, ¿no? Y cómo hace que unos pocos terminen poblando el espacio frente a unos muchos que se suponían que físicamente estaban más adaptados. Entonces, el logos da paso al Homo sapiens, da paso a la capacidad de representar, da paso a la configuración de los pueblos, al asentamiento, da paso a la planificación, a la durabilidad. Este hombre comienza a cultivar, comienza a hacer la agricultura. Para hacer la agricultura hay que dominar a las bestias, hay que procurar labrar la tierra, hay que transformar el espacio. Ya este no es un hombre, recordemos que vive en las cuevas, este es un hombre que vive en chozas, en casas, en construcciones hechas por él, que tienen la misma función y que tienen la capacidad de alejarlo de las montañas y de lugares peligrosos y asentarlo o tenerlo más cerca de lugares como los ríos y otras planicies en las que pueda cultivar, ¿no? Ahora, de la interacción que se viene dando en este desarrollo, en este construir, en este también organizar y planificar, que también podemos ver en las pinturas rupestres, porque estamos hablando que las pinturas rupestres son representaciones de la caza, de la pesca, representaciones de las cosas. Estamos hablando de la necesidad de trascender en el tiempo, de trascender en el tiempo, de poder dejar un mensaje y de dar una especie de manual de uso de las cosas que están alrededor. Aparece la cultura con sus representaciones particulares, aparecen la orfebrería, aparecen estas estas cuentas que encuentran en el video con el Sapiens, donde habían una suerte de collares representativos de la tribu, de dónde eras, de qué pueblo, de qué lugar. Sí, aparece la necesidad de representarse de otra forma, de trascender. Fíjense cómo no es solo los sujetos que estamos en este espacio, en esta cueva, parte de la tribu, sino que también somos estos que no están y que los llevo conmigo en esta laja, en esta cosa que ellos hacen, ¿no? En esta joya.
La cultura entonces emerge como una manifestación del modo de hacer, es decir, como una instrucción sobre el modo de hacer y de pensar, sobre el modo de representar las cosas. La cultura viene a identificar, y todavía lo hace, lo veremos más adelante, cómo se deben hacer las cosas y por qué se deben hacer las cosas. La cultura determina el mejor camino para la especie, por así decirlo, el mejor camino de los ciudadanos, los que están allí. El propio concepto de ciudadano que aparece con el Homo Symbolicus y aparece en estas representaciones del mundo, tiene que ver con un rol. Ya no soy un hombre que hace algo, sino soy un hombre que tiene un rol. Y ese que hacer tiene una representación simbólica. Estamos hablando de la capacidad de proyectar, la capacidad de la variabilidad estructural, o sea, una casa puede ser de miles, pero de miles de formas. Lo que tiene que tener es determinadas funciones. Y bueno, continuamos sedentarios, aunque seamos homosimbólicos, ¿no? Continuamos en estas ciudades, en estos espacios concretos. Ya incluso el nomadismo no es más que una moda, es otra forma de vida. El gitano, por ejemplo, y todas estas manifestaciones ya, por supuesto, están casi extintas. Pero somos seres fundamentalmente culturales, ya siendo homosimbólicos. Volvemos en estos primeros pasos de la filosofía de la mente a dar cuenta de esta transición de la realidad, lo que plantearía Platón sobre el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Realmente en esta dualidad, en esto de lo que existe y lo que no, de lo que es la representación de lo que existe, de las dos cosas en una o de una sola cosa que se prolonga, va a caminar la filosofía durante muchísimos años. Así que en esta transición vamos a estar un poco entendiendo que allí hay una necesidad de explicar las cosas como tal, ¿no? Y de necesidad de explicar las cosas y de saber qué es lo que nos rodea, qué es lo que conseguimos como realidad, que ya lo vimos en los primeros seminarios, y que cómo es que de esa piedra pasamos a esta escultura. Esa transformación no es más que la movilidad, la transformación como tal es la capacidad de convertir esa piedra en esa estatua, que viene dada precisamente por la idea, viene dada precisamente por la actividad cerebral, viene dada por la mente que es capaz de convertir en lo concreto la idea, ¿no? La mente conectada al cuerpo, por supuesto, con su accionar. El artista ve el ángel dentro de la piedra, dicen algunos, y lo que hace es extraerla de allí. Desde las visiones dualistas, lo que diríamos que el ángel es una escasa representación del verdadero ángel. Y en el monismo hablaríamos de toda una representación colectiva, de un solo espacio, y que todo está unido y no es más que está hecho de las mismas propiedades de las que está hecho el resto de las cosas, ¿no? Así, hoy día, en el devenir de lo que estamos, todavía se dice que, bueno, que el ser humano es parte y es integrante, por supuesto, de lo que está dentro del universo. Así que no puede tener otras propiedades que no sean las propiedades del universo. Pero que a su vez la idea también tiene las mismas propiedades ondacorpusculares de la materia y de la energía, por así decirlo. Entonces, esta energía que está dentro de nosotros vibra con el resto del universo y entonces somos una sola cosa. Así que lo que hay es como un proceso de continuidad entre la idea que aparentemente es inmaterial y la materia que transformamos a través de las manos guiados por la idea. Cassier nos dirá que esta transformación se puede ver en múltiples cosas. Acá vemos un pino que para muchos es la Navidad. ¿Y la Navidad qué es? ¿Qué es en esencia la Navidad? ¿Es el casi fin del año? ¿Es el casi... ¿Es qué cosa? ¿Es la venida solamente de Papá Noel? ¿O es el momento en que la familia se junta?
¿O es el momento en que recibo regalos? ¿El momento en que adornamos estos arbolitos? ¿Qué es la Navidad? La Navidad entonces será una construcción subjetiva, y entonces la realidad será la conjunción de las subjetividades determinados y atravesados por la cultura. Para nosotros, hoy día, la realidad es 100% simbólica. No existe la mirada del ser humano sin el filtro del simbolismo. Ya no estamos tan cerca de las cuevas, ya no estamos tan cerca de lo que ocurre de lo inmediato, ya todo tiene una explicación. Y además de la explicación tiene un sentido, un significado, y además tiene una impregnación de emociones. Nosotros desde la psicología y desde la psicopedagogía vamos a trabajar esas impregnaciones de emociones. Una letra es una letra, pero su simbolismo, su sonido, su escritura es distinta. Incluso yo puedo ver una letra y puedo no saber qué es, si soy totalmente analfabeta. Así que vamos a buscar cómo, en la medida que vamos avanzando en esto, cómo es que el simbolismo va a construirnos la existencia y va a determinarnos la existencia. ¿Okay? Las cosas son en tanto que son simbólicas, son en tanto que hay una relación con él. Hablábamos en su momento que Kant planteaba la idea de fenómeno, pues es lo mismo, o sea, el fenómeno existe en tanto que yo interactúo con él, y el fenómeno existe, claro, pero no sé si existe. Está allí, es una cosa, una entidad posible. Nosotros estudiamos los fenómenos en psicología y en psicopedagogía, eh, y avanzamos en la realidad sobre lo fenomenológico, no sobre lo absolutamente objetivo y concreto, no sobre la idea de la cosa que no aparece y no se materializa. Precisamente al materializarse, al hacerse discurso, la idea ya está materializada, al hacerse pintura está materializada, pero a su vez está en un potencial reservorio de ideas que están allí, que se va construyendo cada día. Y eso es parte de el fenómeno de que hoy día todavía luchamos con esto del dualismo y el monismo, que nuestros filósofos originarios por allá, Platón y Aristóteles, estaban con el que estaban lidiando. Todavía lidiamos nosotros con eso. Para ir cerrando, vale la pena rescatar el hecho de que atravesamos una pandemia, y hoy el concepto del Faber, del hombre que trabaja, de lo que hacíamos hace muy poco, hace un par de años, ya casi un par de años. Desde noviembre del 2019 estamos en esto, ya vamos para 2 años. Era este hombre que vendía, el hombre que hacía las cosas, el hombre y la mujer, por supuesto, que te daban la mano. Hoy darte la mano, sonreírte y mirarte tan de cerca como para tocarte, siendo un perfecto desconocido o desconocida, no va. No es lo que debe ocurrir. Por medidas sanitarias, por medidas de prevención. Y va a ser así durante mucho tiempo. Así que el trabajo como concepto que podemos evaluar cambió. Hoy día el que no se vincula tecnológicamente no puede trabajar. Le quedan los empleos de altísimo riesgo. Entonces trabajo se vincula con el trabajo antiguo, el trabajo manual, el trabajo del día de la gente que está en calle. Es un trabajo peligroso. El trabajo de los que estamos a través de estas computadoras, de estos sistemas electrónicos, es aparentemente más seguro. Entonces fíjense cómo se van incorporando conceptos precisamente a partir de la experiencia y el desarrollo de la cultura. Y para nosotros va a ser fundamental, porque las personas con las que estemos trabajando o van a estar post-pandémicos o van a seguir en la pandemia. Recordemos que son 4 o 5 años. Algunos proyectan que en el año siguiente seguiremos con esto de la pandemia. Y luego tendremos efectos muy concretos sobre lo que va a ser la realidad, sobre lo que hacemos y vayamos dando cuenta de lo que tengamos. Y vamos presentando cómo nos vamos a relacionar, cómo es el concepto de tener o no tener cosas, de acumular espacios, de capacidades de movimiento, de vinculaciones.
de amistades, de relaciones sociales, de la propia sexualidad y de las relaciones amorosas y de las relaciones con el otro. Así que vamos a estar muy atentos a esto, muy atentos a esta subjetividad que se nos plantea y cuán cómodos o cuán incómodos estamos a partir de estas subjetividades, cuán cómodos y cuán incómodos estamos respecto a la existencia, al vivir y cómo se vive. Va a ser motivo de trabajo estos días, porque fundamentalmente es la visión de la existencia lo que le da sentido a la existencia misma, es decir, esta construcción simbólica del existir, que lo vamos a ver en las próximas clases con el existencialismo, con Heidegger y con otros que ya hablaremos al respecto.